Ya, entonces me presento, mi nombre es Pablo Fuentes, soy becado de tercer año de neurología adulto y hoy día voy a presentar este tema que es extenso, pero lo voy a tratar de hacer con un hilo coherente desde las ciencias básicas hasta la parte más clínica y sobre todo la parte ética, que es interesante como lo que ocurre alrededor de las mitocondriopatías. ¿Cómo vamos a definir las mitocondriopatías? Son un grupo de enfermedades genéticas caracterizadas por una disfunción mitocondrial inherente y que puede ser causada por mutación del DNA mitocondrial o el DNA nuclear. Y esto es súper importante para sacar nuestros fantasmas que uno aprende en el colegio, donde solo el DNA mitocondrial es el que importa, y solo es el que pareciera que se puede transmitir a las generaciones. Pero como vamos a ver más adelante, el DNA nuclear de la misma célula también aporta mucho a la maquinaria de la mitocondria, generando también patología. Un poco de historia: en 1988 Colt y otros hicieron la primera asociación de un fenotipo clínico y una mutación del DNA mitocondrial, una miopatía mitocondrial, donde lo vio en un grupo de pacientes, una mutación en el DNA mitocondrial asociada a esta miopatía. Y la segunda es en 1988, más o menos en paralelo, Wallace y otros colegas hicieron una asociación entre la mutación del DNA mitocondrial y esta neuropatía óptica hereditaria que se vio en un grupo de pacientes también pequeños que se asociaban a estas neuritis ópticas bilaterales o simultáneas, donde después encontraron una alteración en el DNA mitocondrial. Esto para poder un poco mostrar que desde 1988 hasta ahora, la cantidad de genes, mutaciones o alteraciones mitocondriales que se han ido asociando a fenotipos clínicos ha crecido de forma exponencial porque hay un grupo grande de personas que están estudiando y están recopilando casos y nuevas entidades a nivel mundial. Entonces vemos cómo en los últimos por lo menos 4 o 5 años ya se dispara la cantidad de nuevos genes o cantidad de mutaciones mitocondriales o del DNA nuclear que generan mitocondriopatía, siendo muy, muy alto actualmente. Y esto también asociado a nuevas formas de ubicarlo, o sea, la secuenciación que se puede hacer ahora para ubicar mutaciones en el DNA nuclear o en el DNA mitocondrial también ha ido aumentando, y este grupo ocupa esta secuenciación específica que en estos 5 años hizo este boom de la cantidad de alteraciones mitocondriales o el DNA nuclear que pueden generar mitocondriopatía. Epidemiológicamente, para nosotros es importante poder aterrizar esto porque sabemos que son enfermedades que pueden ser inherentes, genéticas, entonces, ¿cómo van a llegar a adultos y no darse cuenta? Entonces, estos son trastornos innatos del metabolismo, y este es el más frecuente de los trastornos innatos del metabolismo. Y de los trastornos neurológicos del metabolismo, lo más frecuente son las mitocondriopatías, que me lo va a tener un poco en mente de las cosas que pueden llegar a adultos, que son inherentes, o trastornos del metabolismo, o trastornos innatos, esto es lo más frecuente. La prevalencia desde el inicio de la infancia, o sea, menos de 16 años, son 5 a 15 por 100.000 habitantes. Eso para tener una consideración que igual podemos ver estos pacientes que no llegan con diagnóstico hasta adultos y que pueden llegar a los 18, 20 años con nosotros al poli o a la urgencia. Y la mayoría de estos van a ser por mutaciones del DNA mitocondrial. En general, acá las mitocondriopatías, el 20-25% van a ser por las mutaciones del DNA mitocondrial. Y la mayoría son autosómicas recesivas del DNA nuclear, o sea, el mismo DNA de la célula que aporta maquinaria a la mitocondria. Dependencia de la consanguinidad y la distribución de las mutaciones fundadoras. Esto es súper importante, los estudios que se han hecho en distintos grupos geográficos. Dentro de ellos hay unas mutaciones específicas del DNA nuclear que se vieron muy prevalentes en distintos grupos europeos con ascendencia, y se podía encontrar un vestigio de esta mutación en ciertos grupos europeos que migraron a Australia. Y por eso en Australia, Nueva Zelanda, se ve que hay una gran cantidad de mutaciones, sobre todo de POLC, que son un gen a nivel del DNA nuclear que genera alteraciones mitocondriales. El síndrome de Leigh, hay más de 75 mutaciones monogénicas y la prevalencia acá es de 2.5 por 100.000 nacidos vivos y aumenta 10 veces en Canadá. Se vio también en el estudio en Canadá que había un ancestro común o un vestigio dentro de la mutación del gen que genera el síndrome de Leigh, que aumentaba entonces, comparado con otros países, otras zonas geográficas, la prevalencia de esta mutación. Y en adultos,
hay estudios del New England donde la prevalencia llega incluso a 8.9 por 100.000 habitantes. No llega a ser tan alto, sin embargo, hay que diferenciarlo desde lo que son mutaciones mitocondriales de mutaciones nucleares. Mutaciones mitocondriales pueden ser 9.6 por 100.000 individuos. Acá están los estudios que les hablé de Australia, donde las mitocondriopatías en general en el adulto van a ser por mutación del DNA mitocondrial, y las que son por DNA nuclear son menos prevalentes. Hay muchos genes que pueden estar involucrados en esto y cada uno con sus prevalencias distintas. Y quizá tratar de sacar algunos fantasmas de la mitocondria. Sabemos que la mitocondria tiene este rol importante, que es el que más conocemos, que es la función de dar energía a la célula, o sea, la gran batería de la maquinaria celular, porque aporta ATP a través de esta cadena transportadora de electrones. Sin embargo, la mitocondria está involucrada en un montón de otros procesos. Dentro de ello, modificación del tRNA mensajero, metabolismo de los fosfolípidos, toda la maquinaria que genera una proteína también está vinculada a la mitocondria, el procesamiento del RNA mensajero un poco antes de la traducción de las proteínas, etc. Hay un montón de otras funciones que tiene la mitocondria, y esto para resumirlo en que hay cerca de 1500 proteínas que son necesarias para generar una mitocondria, y de ellas solo 13 son codificadas por el DNA de la mitocondria. Todo el resto de estas proteínas van a estar generadas por el DNA que está en la célula. O sea, lo que más aporta de la formación de la mitocondria es el DNA nuclear. Y solo 100 de estas proteínas, de las 1500, están relacionadas con la fosforilación oxidativa, o lo que nosotros creemos que es la función principal, o la única quizás. Todo el resto de las 1500, o sea, 1400 proteínas están asociadas a todas las otras funciones que se están descubriendo ahora de la mitocondria. Es importante entonces saber que tampoco la distribución de la mitocondria célula a célula varía, tejido a tejido, y la distribución también es dependiente de cómo se pueda modificar este DNA nuclear. Un poco más, hablar del DNA mitocondrial, en general es un DNA de doble hebra, encerrado, circular, que no tiene sistema de intrón y exón, o sea, todos codifican excepto una sola parte que es un loop, y acá existen múltiples copias de este DNA mitocondrial por mitocondria, y eso también es interesante, y es vital para ver o entender la expresión fenotípica de las mutaciones mitocondriales. Cada mitocondria tiene muchos DNA mitocondriales, o copias de este DNA mitocondrial, y cada uno puede tener distinta proporción de la mutación genética. En general, las mutaciones patogénicas que alteran la cadena transportadora suelen ser mutaciones puntuales, reordenamiento del DNA mitocondrial o alteraciones de otros genes involucrados con la síntesis proteica, pero sobre todo tener en consideración que no solo tiene que ser este el DNA que está alterado. Acá hay un esquema donde está el DNA mitocondrial y múltiples zonas donde una mutación específica, o sea, un cambio de un aminoácido por otro, o de un nucleótido por otro, va a generar cambios después con expresión fenotípica de las distintas patologías que vamos a ver más adelante. Esta es una representación de los genes o del espectro amplio que puede generar una mutación en el DNA mitocondrial versus otros genes que pueden estar involucrados que son de la parte de la maquinaria del DNA celular, generando distintos tipos de fenotipos clínicos, como por ejemplo melas, oftalmoplegia progresiva. Todo eso puede ser también generado por mutaciones del DNA de las células. Y eso también, de nuevo, quiero recalcarlo porque es súper importante para no olvidarlo. ¿Y por qué es importante esto? Porque este concepto, que es nuevo y que se está viendo hace hartos años, es vital para entender por qué una mutación no significa enfermedad y cómo se expresan estas enfermedades. En general, son múltiples entonces genomas de DNA mitocondrial involucrados en una célula individual, y la combinación del genoma mutante con el genoma salvaje es lo que nos va a dar la expresión de la enfermedad, sobre todo por cómo va a alterar la maquinaria celular. El nivel de heteroplasmia, que es esta combinación entre el genoma que es mutante con el genoma que es salvaje o normal, se puede hablar de heteroplasmia alta, donde hay muchos mutantes y pocos es DNA mitocondrial que es normal, y baja heteroplasmia, donde hay baja cantidad de DNA mutante y alto DNA
que es salvaje o normal. Y cada tejido tiene un umbral específico en el que se va a alterar la función celular. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque podemos tomar una muestra de orina, una muestra sanguínea y una muestra de pelo, y todos pueden dar distintas cantidades de alteraciones del DNA mitocondrial. Entonces hay que tener sobre todo un nivel de sospecha clínico alto para ver si vamos a tomar en consideración solo una muestra de tejido, aunque se recomiendan en general 2 tejidos distintos, por esto, porque la heteroplasmia varía tejido a tejido, persona a persona, y eso. Esto es un esquema que explica la heteroplasmia. Entonces tenemos en general una célula, y tenemos un DNA que es mutante, que es el amarillo, con mitocondrias que son mutantes o alteradas, y un DNA que es normal, que es el verde. Y se pueden ver 3 distinciones o 3 formas de especificarse las células, donde en la primera vamos a tener una alta heteroplasmia con una alta carga de mitocondrias mutadas, o con DNA mitocondrial mutado, versus abajo donde la proporción de mitocondrias que obtiene la célula es bajo y se habla de baja heteroplasmia. Entonces, si lo que predomina es la parte inferior, pese a que tenga ascendencia con DNA mitocondrial y haya recibido DNA mitocondrial, la cantidad de mutantes es baja, y la expresión clínica, si no llega al umbral específico del tejido, puede nunca aparecer. Y eso puede pasar en el músculo, por ejemplo, en un MELAS, donde la miopatía no se exprese tanto, porque justamente en el músculo recibió poco DNA mitocondrial mutado. Pero quizás no así en el sistema nervioso central, donde podemos ver más alteración en el mismo paciente. Y eso es lo que hace más complejo, más entretenido también, esta expresión fenotípica en la patología genética. Eso. Lo otro interesante o lo otro importante de las mitocondriopatías es la alta variedad de expresión clínica que tiene y el compromiso sistémico. En general, lo que podemos conocer siempre es lo neurológico, y de lo neurológico me quiero detener en la hipoacusia. La hipoacusia es un marcador importante de mitocondriopatía, porque dentro de los estudios que hablamos al principio, epidemiológicamente, sobre todo en Australia, se vio que este ascendente mutado, que era común y que hacía tan prevalente el síndrome de Light, también se vio que había en pacientes, o un gran porcentaje de estos pacientes que tenían el DNA mitocondrial mutado, que tenían hipoacusias leves, que al estudiarlo aparecían. La mayoría no aparecía por historia, sino que se fue con estudios dirigidos. Entonces, preguntarse si el paciente tendrá hipoacusia para empezar a armar clúster o empezar a sospechar clínicamente una mitocondriopatía es súper importante. Luego, el compromiso neurológico, dentro de ellas crisis epiléptica, ataxia, migraña, demencia rápidamente progresiva, parkinsonismo, piramidalismo, compromisos psiquiátricos y trastornos del neurodesarrollo. Compromiso de pares craneanos, sobre todo los oftalmoplegia, la atrofia óptica y la retinitis pigmentosa, como vamos a ver más adelante. Y el compromiso no neurológico sistémico también es importante. Las miopatías, la neuropatía periférica que pasé por alto, y a nivel cardíaco, súper importante, si sospechamos a una patología genética o mitocondrial, sobre todo, evaluar cardiopulmonar, porque se pueden asociar mucho, sobre todo a alteraciones de arritmia de los pacientes, con bloqueo, falla hepática, alteraciones renales, alteraciones gastrointestinales, y dentro de la endocrinopatía, la diabetes se asocia mucho a las mitocondriopatías. También pensar en un paciente joven que aparece una diabetes, incluso una diabetes tipolada o muy joven, pensar o pasarse por la cabeza si además tiene hipoacusia y está llegando por algo que nos atañe a nosotros, si no será una diabetes de origen mitocondrial. Entonces, el pic de presentación es bimodal en general de menos de 3 años y después de 20 a 40 años. O sea, es importante considerar la mitocondriopatía porque el segundo pic es dentro de los pacientes nuestros. El curso clínico es fluctuante, remitente, recurrente y progresivo. ¿Por qué? Porque las mitocondrias y las células se estresan. Si hay mayor estrés metabólico, por ejemplo, músculo, un paciente que corre, o cualquier otra actividad que vaya a estresar a nivel la maquinaria celular, alterando el umbral específico de esa heteroplasmia que tiene la célula, puede generar síntomas en algún momento y no en otro, o que gatille justo el primer brote, por ejemplo, de un stroke light a los 20 años y no antes. Y suele ser progresivo porque el daño es acumulable en general.
El compromiso es de eventualmente cualquier órgano, incluso de aquellas patologías que nosotros conocemos históricamente que es de solo un órgano afectado, como por ejemplo la neuropatía óptica hereditaria Leber, que solo hablamos de atrofia óptica, pero como ya les dije, la hipoacusia sensorio neural igual aparece en estos pacientes cuando se busca. Entonces hay que considerar que los pacientes que sospechamos mitocondriopatía pueden tener patologías de otra parte del sistema neurológico y no neurológico. Hay poca correlación genotipo-fenotipo, porque la misma mutación puede generar múltiples síndromes. Por ejemplo, esta mutación, la primera que está acá, es una mutación mitocondrial y que está muy asociada, muy estudiada y la más importante en MELAS. El 80% de los MELAS o más tiene la mutación específica acá. Sin embargo, la oftalmoplegia externa progresiva crónica y otra enfermedad que es la sordera y diabetes inherente materna, también se asocian mucho a esta mutación. Entonces la mutación no nos habla patológicamente de una sola alteración mitocondrial. Y además, y esto también es importante, y por el tema que hablamos antes de biología celular, un mismo síndrome puede tener múltiples orígenes genéticos. O sea, el síndrome de Light no solo se ha visto, así como el MELAS, por ejemplo, que es lo que más nos atañe a nosotros quizá, no solo se ha visto con alteraciones del DNA mitocondrial, sino que también el DNA nuclear está afectado en un gran porcentaje de estos pacientes que expresan síndrome de Light o que diagnosticamos un MELAS. Entonces, si aparece el test genético mitocondrial de un MELAS y la sospecha clínica sigue alta, hay que pensar que haya una alteración a nivel del DNA nuclear y no votar de inmediato la posibilidad. Y esto es porque la penetrancia, de nuevo, ya hablando de heteroplasmia, de herencia ahora, la penetrancia hacia la descendencia es incierta y es variable. Y esto hace súper interesante después el tema de cómo vamos a tratar a las pacientes que quieren fertilidad y que tienen mitocondriopatía. En general, las mitocondriopatías del inicio de la infancia son con presentaciones más severas, pero suelen ser no fatales. Las que son fatales obviamente no llegan a nacer. Las mutaciones son en general recesivas del DNA nuclear, la mayoría, y del DNA mitocondrial con alto nivel de heteroplasmia. Y las características comunes son niños hipotónicos con debilidad generalizada, disautonomía, fatiga crónica, intolerancia al ejercicio, vomitan, crisis epiléptica, encefalopatía. En general estos niños pueden tener múltiples otras alteraciones y muchas de estas son manifestaciones, como ya dije, de mutación del DNA nuclear. Hay algunos síndromes mitocondriales del inicio de la infancia. El síndrome de Light es de inicio entre los 3 meses y los 2 años. Genera retraso del desarrollo psicomotor, miopatía, atrofia óptica, ataxia, retinitis pigmentosa. Y se ve más en niños, síndrome de Alpers, síndrome de Pearson, miopatía pura progresiva, otros síndromes que están asociados a distintas expresiones clínicas, distintas mutaciones genéticas que vamos a pasar por alto para enfocarnos quizá a lo que nos atañe, que son las mitocondriopatías de inicio en la adolescencia y adultez, que son los pacientes que nosotros podemos ver. La neuropatía óptica hereditaria de Leber, que ya hablé en un comienzo, es de herencia materna estricta, pero de nuevo sacarse que solo puede ser materna porque no es solo el DNA mitocondrial que podría estar alterado, en un porcentaje menor quizá, entre un 10% o menos del 10% de los pacientes con neuropatía óptica hereditaria Leber, puede estar mutado el DNA nuclear. Es de expresión variable, depende del sexo y del estilo de vida, y en hombre hay un riesgo aumentado por tabaquismo severo o H severo. Las mujeres pueden padecer esclerosis múltiple en general, y la epidemiología, en general, las mutaciones del DNA mitocondrial, y hay algunas poblaciones como la franco-canadiense, como ya dije, que tienen mucha expresión de esta enfermedad por la mutación específica que aparece ahí, y que pareciera que es un ascendente común que traspasó esta mutación hacia esta población geográfica específica. Hay degeneración de las células ganglionales en la retina y sus axones, y la clínica es pérdida de la agudeza visual, como una neuritis, o sea, como una neuropatía óptica, que es en general bilateral y que puede aparecer de forma simultánea o progresiva. Suele haber antecedentes familiares y se puede ver alteraciones en el fondo de ojo. Primero, no ser muy diferente de un edema papila y después que aparezca rápidamente atrofia. Descartando otras causas de neuropatía óptica bilateral, severa, simultánea, una de las cosas que nos podemos pasar, se nos tiene que pasar por la mente, es que sea una mitocondriopatía y en específico una neuropatía óptica hereditaria leve.
Otra mitocondriopatía que puede aparecer en la adolescencia y la adultez es el Kearns-Sayre. Esta es también se le denomina cardioencefalomiopatía progresiva. Genéticamente hay una deleción en el DNA mitocondrial o un reordenamiento de este, y también este mismo alteraciones mitocondriales pueden generar otros tipos de síndrome, y de nuevo recalcar que la mutación puede generar distintas expresiones genéticas. Suele ser de inicio clínico antes de los 20 años y muy frecuentemente estos pacientes pasan por alto hasta los 40 años. Es súper frecuente que el diagnóstico sea tardío, más de 20 años, porque es visto por oftalmólogo, se le opera su oftalmoparesia 1, 2, 3 veces hasta que a alguien se le ocurre que esto no está calzando con lo que estábamos pensando, y aparecen algunas otras cosas como retinitis pigmentosa, que la hacen precozmente los pacientes, oftalmoplegia, que suele ser severa, o sea, el paciente no puede mover hacia ningún lado los ojos, y alteraciones cardíacas, y esto es lo que los mata. Los pacientes hacen torsadas de punta y hacen QR, o sea, intervalo QR prolongado, y eso es lo que puede alterar el pronóstico de los pacientes. Entonces sospechar esto es importante, no es algo menor. O sea, nosotros podemos ponerle un marcapaso, un desfibrilador automático implantable para evitar que el paciente se muera por esto, pero hay que sospecharlo. Las neuropatías múltiples también se ven harto en estas patologías, como glándulas adrenales, páncreas, tiroides y paratiroides. Acá vemos un caso de un paciente que tenía una tos, tiene claramente una tosis bilateral, que se descartó todo lo otro, miastenia, y llegó en algún momento a una consulta de neurología donde se vio que además tenía una oftalmoplegia severa externa. No tenía movimiento hacia ninguno de los cuadrantes y no había historia familiar. Fue una mutación de nuevo. El MELAS, que quizá lo puedo después hablar un poco más, es caracterizado clínicamente por lo que nosotros siempre discutimos: la miopatía, la encefalopatía, la acidosis láctica y los eventos tipo stroke. En general esta es por mutación en el DNA mitocondrial y suelen ser también pacientes jóvenes. Recordar que el stroke-like aparece sobre los 40 años en un 33%, o sea, pacientes jóvenes que tienen un infarto de un territorio no vascular y que después además desaparecen del control, hay que pensar que sea una causa rara de infarto cerebral. El MERF, esto ya es más raro, una epilepsia mioclónica con fibras rojas rasgadas, genéticamente una mutación mitocondrial, que son pacientes que empiezan a evolucionar con epilepsias mioclónicas progresivas, con mioclonías multifocales y rápidamente progresan a la muerte. El diagnóstico ya no es solo con biopsia, por eso el nombre, que es la fibra roja rasgada. El diagnóstico ahora puede ser genético y hay que sospecharlo. El NARP, esta debilidad muscular neurogénica, ataxia y retinitis pigmentosa, es importante considerarlo también porque clínicamente estos pacientes pueden tener un mal pronóstico, sobre todo en los primeros años. Suelen tener en la infancia alteraciones tipo ataxia, debilidad muscular, se cae los niños, pareciera que tienen dispraxia, pero cuando se hace un fondo de ojo aparece una retinitis pigmentosa y ahí no pega la cosa. Entonces hay que sospecharlo también. Esta es una foto donde se ve la retinitis pigmentaria, que es un patrón medio atigrado quizás del fondo de ojo, y que se ve después en la autofluorescencia el diagnóstico. Y la oftalmoplegia externa progresiva es genética también. La mayoría de las mutaciones son del DNA nuclear, la mayoría son de diagnóstico genético y hay que sospecharlo porque puede ser que solo afecte los ojos sin ser expresión, por ejemplo, de un MELAS, de un Kearns-Sayre, y ser solo esto lo que vemos y nunca tomarlo en consideración. El paciente va a pasar por oftalmólogo 1, 2, 3 veces y por distintas operaciones, que de todas formas el manejo, pero hay que sospechar que haya una mitocondriopatía debajo. En mitocondriopatía, las neuroimágenes, en general el TAC de encéfalo nos puede orientar un poco. La calcificación de los ganglios de la base es de un 13% de los pacientes con mitocondriopatía. No es específico ni patognomónico, pero sí nos podría orientar quizás si es que nosotros tenemos un cuadro clínico más o menos sugerente de una mitocondriopatía. Recordar que es frecuente ver calcio en los ganglios de basales, sobre todo de adultos mayores, entonces no sospechar en adultos mayores que sea una mitocondriopatía solo por tener los ganglios calcificados. Y lo otro que es muy prevalente es la atrofia cortical, que de nuevo, la atrofia cortical lo vemos súper seguido, sobre todo en niños, o sea, perdón, sobre todo en adultos mayores, pero si lo vemos en un adulto joven, que además tiene un infarto en una área que no es de un territorio vascular claro, habría que pensar
si considerar un diagnóstico genético. Acá lo que vemos es un infarto subagón en un territorio que no queda claramente como un territorio vascular y que terminó siendo un paciente con una mitocondriopatía tipo MELAS en el seguimiento. Se le hizo el diagnóstico con la punción lumbar, donde apareció un lactato muy alto crónicamente y posteriormente el test genético salió positivo para la mutación del DNA mitocondrial. En la resonancia magnética se puede ver en la difusión IFRER con alteraciones en territorios no vasculares, pero que son reversibles. Y esto es súper importante. O sea, son pacientes que tenían un infarto y en el control no se ve el infarto y uno puede decir, puta, entonces nunca tuvo un infarto. Dudar del diagnóstico del colega, dudar del diagnóstico que se le hizo hace 3 años, pero no es normal que no haya una secuela después de un infarto cerebral. Pensar que si es reversible, se pasó el infarto y no estamos viendo nada en el FLAIR, quizá fue un evento que no era un stroke, era un stroke-like. También se pueden ver hiperintensidades corticales subagudas y crónicas, sobre todo la necrosis laminar cortical temporal, que ya es un signo súper específico de MELAS, pero también buscarlo, tiene que ser dirigido, habría que hablar con el radiólogo para poder empezar a buscar este tipo de daño, y es por la vulnerabilidad específica de las neuronas de este giro, a nivel del tipo de estrés mitocondrial que podría tener. Hay biomarcadores para mitocondriopatía, en general siempre se ha tratado de buscar una alternativa al estudio genético, que siempre es caro, es difícil de conseguir y tenemos que tener alguna forma de seguir a los pacientes clínicamente. O sea, es lo mismo que hemos conversado con otras patologías. Necesitamos un biomarcador que nos ayude a ver si la patología está activa o no, si algún tratamiento que le estamos dejando mejora o no al paciente, y dentro de ellos se ha buscado muchos metabolitos intermediarios, enzimas, metabolitos finales de la glicólisis anaeróbica, e indicadores de déficit de fosforilación oxidativa, y de estos solo el FGF21 y el GDF15 son marcadores que se están usando pero en investigación. No hay nada ahora que nos ayude como biomarcador no genético a ver la actividad de una enfermedad mitocondrial. Solo la clínica nos puede ayudar. En el estudio genético, a grandes rasgos, nosotros podemos tomar 3 genes, o sea, 3 tipos de secuenciación. Podemos secuenciar el genoma completo, o sea, va a incluir intrones, exones, o sea, secuencias codificantes y no codificantes. Secuenciar solo el exoma completo, o sea, solo las secuencias del DNA que son codificantes, y ir a buscar un target específico. O sea, yo quiero ir a buscar esta mutación en el DNA mitocondrial, o yo quiero buscar esta mutación en el DNA nuclear, entonces solo va a buscar eso, y todo lo demás se va a pasar. Hacer un genoma, una secuenciación de genoma completo es súper caro y también nos puede tirar mucho para el desvío si no tenemos tanta sospecha. Y si tenemos alta sospecha y vamos a buscar una mutación específica, puede que la mutación salga negativa y aún así tener la enfermedad. Recordar siempre que los diagnósticos son clínicos en general, incluso la mitocondriopatía. Hasta hace un tiempo teníamos en el hospital el Invitae, ya no, pero teníamos o sea, el Invitae todavía tiene este panel de genético de mitocondriopatía donde hay DNA mitocondrial y DNA nuclear informado. ¿Cuál es el algoritmo de enfrentamiento clínico? Y acá claramente, o lamentablemente para nosotros, hay que armarse clúster de enfermedad. No hay forma de nosotros de tener no sé, pues si un paciente se presenta con ataxia, menos de 15 años, ¿qué es lo que tengo que buscar? No, hay que buscar clúster de cómo poder orientar más o menos el estudio. Un paciente que tiene una alteración, un bloqueo cardíaco, además con oftalmoplegia, miopatía, pensar quizás poder hacer algo mitocondrial, un Kearns-Sayre. Lamentablemente hay que armarse un clúster de diagnóstico para poder empezar a seguir a estos pacientes. Y después de eso, en general, pedir antecedentes familiares. Puede o no estar el antecedente familiar, como ya dije, la hipoacusia puede o no estar, y puede ser joven, y puede no estar y no haberse estudiado nunca. Entonces es importante estudiar también los familiares, consanguinidad es importante, ascendencia, si es un paciente canadiense, si es un paciente de Australia, también pensarlo. Y luego de eso el test genético, que como ya dije, depende de nuestra sospecha clínica, si vamos a pedirle un gen específico, una secuenciación de exoma o secuenciación de genoma. Nuevamente, si tenemos una sospecha de que puede ser un MELAS, se puede pedir la mutación específica del DNA mitocondrial y de repente el POLQ. O sea, el POLQ que también está súper asociado al MELAS,
y muchas veces está alterado cuando no vemos una mutación mitocondrial. Eso, hay algunos flujogramas donde se va por características específicas, pero de nuevo, lo más importante es tratar de hacerse clúster de estudio clínico y sobre todo, si la sospecha es alta, mantener la sospecha cuando ya todo lo anterior, o sea, haber descartado las cosas más prevalentes, se salió negativo. En general, las enfermedades mitocondriales, lo más importante es reducir la morbilidad y la mortalidad, identificando el riesgo de complicaciones, otras estrategias terapéuticas, ver si tiene compromiso cardíaco, qué podemos hacer por ese compromiso cardíaco, etcétera, para prevenir, por ejemplo, arritmias letales, intervenciones de órganos específicos, como ya dije en el ejemplo, y seguimiento de complicaciones. En esta enfermedad, los fármacos modificadores de la enfermedad se han estudiado muchos: eliminación de compuestos tóxicos, quelantes, terapia de reemplazo enzimático, trasplante de células madres, y no hay nada que tenga evidencia. Solo en melas tiene beneficio clínico, en general la L-carnitina, y tiene de dos formas: endovenoso en un evento agudo, donde se reduce el tiempo de los síntomas 24 horas de forma significativa, en la L-carnitina endovenosa. Y en melas también, con un ensayo clínico aleatorizado, se trató a estos pacientes con L-carnitina vía oral, y tanto a 2 años como después de un seguimiento a 7 años, se vio que reduce, o sea, que aumenta el tiempo intercrisis, que reduce los síntomas de la crisis y que disminuye la progresión del daño acumulado. El resto de cosas que aparecen acá no tiene evidencia. Esto es más o menos lo que dije ahora. La consejería genética y las técnicas médicas que podemos hablar es lo interesante de cuál es el problema o las dificultades quizás que nos presentan estos pacientes, sobre todo las pacientes que son mujeres, que son jóvenes y que van a querer fertilidad, o sea, que quieren tener hijos y tienen miedo de heredar esto a su descendencia. Si hay una mutación del DNA nuclear, no hay nada que hacer. Se puede hacer consejería prenatal, se le puede decir que la penetrancia es variable, incierta, es como mucho de azar, mucha incertidumbre, y se podría también hacer consejería preimplantación, tratar de buscar cuál es el embrión que no tiene la mutación, empezar a seleccionar ovocitos, etc. Si hay mutación del DNA mitocondrial, aquí sí tenemos algunas alternativas más interesantes. Puede ser no tener hijos, o sea, la iglesia también dice que la abstinencia es un buen método anticonceptivo. Se puede adoptar hijos también, que es una opción que se le puede entregar a los pacientes. Se puede utilizar ovocito donado. Y acá el hijo propio, la expresión fenotípica es variable, como ya dije. Se puede de nuevo hacer de consejería prenatal y preimplantación. Y un tema que es interesante y que yo nunca lo he escuchado, por lo menos acá en Chile, pero en el mundo, sobre todo en Estados Unidos y en Reino Unido, ya llevan más o menos 15 años con esto, que es la donación mitocondrial. Transferencia pronuclear, transferencia del uso de metafase o transferencia del cuerpo polar. O sea, se puede donar mitocondrias sanas a estas pacientes que tienen patologías mitocondriales. ¿Y de qué forma? Al menos de 2 formas podría explicarlo ahora. En general, si tenemos la donante, que es una célula con mitocondrias que no están afectadas, y la paciente que tiene el ovocito con DNA mitocondrial mutado, se puede sacar el pronúcleo del ovocito de la paciente con el DNA mitocondrial alterado y tener la información genética de esta paciente y llevarlo al ovocito con las mitocondrias que no están dañadas de la donante. De esta forma se fertiliza el embrión que tiene las mitocondrias no dañadas y que tiene el DNA mitocondrial de la paciente, y tener un cigoto que eventualmente podría no tener la enfermedad. Otra forma es fertilizar ambos ovocitos de la donante y de la paciente, y luego estos pronúcleos tratar de juntarlos, o sea, sacar el pronúcleo de este protoembrión que es de la paciente que donó las mitocondrias, y colocar el pronúcleo de la paciente con la mitocondriopatía. O
sea, como se dan cuenta, es alta técnica de multiingeniería médica que no se tiene acá en estos centros, pero que abrieron todo un debate clínico, bioético, porque de nuevo lo que estábamos entregando nos desafiaba a ver si esta técnica médica era suficiente para decirle y entregarle a estas pacientes que no van a tener un hijo con una mitocondriopatía. Se ha visto que en general es bien incierto, aún con estas técnicas, en modelos animales, la posibilidad de predecir si va a haber una expresión genotipo-fenotipo. La penetrancia es variable, hay mucha heteroplasmia, el diagnóstico posible desde la preimplantación, pero cómo va a expresar la enfermedad es distinto paciente a paciente, y existen opciones para las madres de esta técnica médica. Entonces, todo esto nos orienta a que deberíamos tratar de buscar alguna forma de entregarle esta opción a los familiares o a las pacientes que están afectadas, pero técnicamente tampoco podemos orientar muy bien cómo va a ser el resultado. Esto es una revisión de distintas mutaciones mitocondriales y cuál es la probabilidad o el riesgo de generar a posteriori la descendencia una mutación pese a que se dan en los mitocondrias. Y se vio que en verdad no hay mucha certidumbre. O sea, las técnicas en modelos animales no ayudan mucho. Entonces, el problema o el debate es que esto no se ha hecho en humanos todavía. Y ya en Estados Unidos, en Reino Unido, al menos las técnicas son estudiadas y permitidas por el Parlamento desde el 2015. Y a la fecha no hay ningún niño nacido por esta técnica, y en Estados Unidos, al revés, el debate existió y se prohibió de frentón. Porque técnicamente tenemos las capacidades, pero no tenemos la certidumbre de que esto les vaya a ayudar a los pacientes con esta alta técnica. Una disminución del desarrollo de enfermedades versus disminución de la transmisión de la enfermedad que fue incierto, y acá nos planteamos entonces esta dicotomía o este debate entre los valores o los principios bioéticos de no maleficencia, o sea, no hacer daño, no entregarle algo muy caro, con mucho estrés y mucha esperanza, con un resultado incierto, a una paciente que está queriendo fertilidad, versus la posibilidad técnica que tenemos de entregárselo. O sea, si existe la técnica, se está desarrollando, sea incierto o no, nunca se ha probado en humanos, será bueno que la familiar o la paciente decida si quiere hacérselo o no, y no que el Parlamento, o sea, que el gobierno lo frene de frente. Eso.